Y cuando hablamos precisamente de la gobernabilidad, ¿no?, tendríamos que preguntarnos por qué en ocasiones ese mandato que reciben los gobernantes se ve afectado por los cuestionamientos que tiene la sociedad, ¿no?, cuando los grupos sociales, los ciudadanos, desde luego los partidos de oposición y a veces hasta el propio partido del cual surgió el gobierno, empiezan a tener cuestionamientos en contra del gobierno. Lo que cabe preguntarse aquí es que los gobiernos o las personas que están en el gobierno son malos, son incapaces, o hay cosas que desde el punto de vista estructural podrían ayudarnos a entender por qué las cosas en ocasiones están mal y a veces se ponen muy mal, incluso con la caída de algunos gobiernos, y repito, no solo en los países con bajo nivel de desarrollo, sino incluso en países como algunos en Europa, Grecia o Italia por ejemplo, donde los gobernantes legítimamente elegidos terminan siendo reemplazados por personas que tienen más una función gerencial puesta por los organismos financieros internacionales o supranacionales, al menos en el caso de Europa, y que lo que hacen es venir a administrar un poco la crisis. Con este concepto de administrar la crisis, traigo a la memoria lo que me decía en alguna ocasión un maestro mío en la Universidad Autónoma de Madrid, y me decía que en América Latina, en buena medida, nuestros gobiernos eran eso, administradores de las crisis. De manera tal que aquí lo que voy a platicar un poquito con ustedes, y repito, con toda la libertad de poder estar de acuerdo o no, es decir que, bueno, la democracia, quieras o no, es el mejor sistema que se ha inventado hasta ahora, porque propicia la participación social, propicia también el gobierno de la mayoría. Eso pues todos lo sabemos, gana el que tiene más votos, y ese pues está justamente en la posibilidad de gobernar, ¿no? Y además la democracia nos permite que, como bien se decía hace rato, se haya sustituido el gobierno de los hombres, aquellos reyes, por el gobierno de las leyes y las instituciones. Pero justamente cuando las cosas van bien, digamos que hay mayor gobernabilidad, digamos que todo el mundo está a gusto, contento con lo que está ocurriendo en la cosa pública, con lo que está ocurriendo en la función de gobierno. ¿Cuándo es cuando empiezan las protestas y cuando la gente empieza a incurrir en ciertas formas de desacato o de resistencia social? Pues precisamente cuando las cosas van mal. Y en ese momento es cuando se ve con tintes de ingobernabilidad o con falta de gobernabilidad del gobierno, ¿no? La democracia también nos ha provisto de algo que los norteamericanos llaman frenos y contrapesos, y la propia división de poderes que desde los clásicos hemos tenido, la división de, hay quienes dicen de un poder en tres, hay quienes dicen de tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, facilita que el ejercicio, la función de gobierno, la función de gobernar, sea un poco más equilibrada y no dependa de la voluntad de un solo hombre o de un solo poder. Debemos decir también que en sus orígenes, como todos podemos recordar, la democracia se ejercía de manera directa en la Atenas clásica, ¿verdad? Pero poco a poco, tanto por el crecimiento de la gente como por la dificultad para estar deliberando de los asuntos de gobierno, pues se ha tenido que llegar a una democracia representativa, que es a través de las personas que nos representan en un órgano como es el Congreso. La pregunta es, ¿podría, independientemente del gran número de ciudadanos, podría tenerse hoy día a un ciudadano que estuviera participando en todo lo que ocurre? ¿Alguien de nosotros sería capaz de estar al tanto de lo que es la reforma energética, la reforma financiera, la reforma fiscal, la reforma educativa? Sería muy difícil que un ciudadano pudiera estar al tanto de todo, de manera tal que se hace necesario que haya profesionales de esta actividad. Por eso hay la necesidad de elegir representantes. ¿Y qué pasa cuando esa razón por la que votamos por un partido resulta que no se ve satisfecha?
pues empezamos a inconformarnos, quizá en la próxima elección votaremos por otros, en fin, y de repente volvemos a la pregunta que planteé hace un momento. ¿Es que los gobernantes son incapaces? ¿Es que el gobierno es insuficiente para ejercer su función? ¿O hay algo más? Hay algún concepto que a mí me provoca mucha reflexión, que se llama antipolítica, que han denominado en algunos autores, que tiene que ver con la intención de ocultar las deficiencias estructurales que tiene el sistema económico internacional para responsabilizar a los gobiernos de que las cosas no vayan bien. Porque lo que uno tiene que preguntarse es si hay tanta riqueza en el mundo y si hay tantos avances tecnológicos, ¿por qué cada vez hay más millones de pobres? Esa es la razón que tendríamos que preguntarnos.